Ahora yo quisiera comentarles un poco la experiencia que hemos tenido nosotros como FEDERCOP, que somos en realidad el mismo Maquebo que han escuchado muchas veces, me ubican mucho con ustedes aquí. Nosotros la verdad es que sufrimos una metamorfosis jurídica como organización, porque nosotros continuamos la organización que nuestros papás tenían, estoy hablando de hartos años, no creen que tengo hartos más de lo que me imaginan ustedes. Así que hay harta experiencia acumulada por aquí, hay éxitos y fracasos. Por allá por el año 77 más o menos, cuando la cosa era difícil, era muy corta y difícil, nuestros papás se organizaron como un comité de pequeños agricultores, que creo que se da en todos lados, también tiene que haberse dado allá por Puerto Saavedra. Y este comité de pequeños agricultores finalmente llegó a la cooperación italiana por allá por el año 89, a fines del 89 más o menos. Llega a la cooperación italiana junto a darle al bajo a quien se fuera hace un tiempo atrás y nos financiaron para capacitarnos en administrar organizaciones productivas. Una capacitación que recibieron nuestros papás y los hijos de la edad nuestra en ese tiempo. No recibimos plata de ellos, pero recibimos capacitación para administrar organizaciones productivas. Y en ese tiempo producíamos leche y vendíamos leche a Chiprodal, una empresa que venía por allá por Los Ángeles, y nos dedicábamos a hacer jugo. Y también al tema del lupino. Nosotros somos más conocidos por el tema del lupino. Ese es nuestro cuerpo. Nos capacitaron, pero teníamos deficiencia desde el punto de vista de la estructura jurídica, de quién hacía los negocios. Porque hasta ese momento sabíamos producir, pero vendíamos de nuevo a intermediarios, que se llama la mejor plata, la mejor ganado, así se llama en Chile. Y posteriormente nos constituimos en una reunión comunal de junta de vecinos, que sirve para la estructura urbana, que no está de acuerdo al tema rural, al tema campo. Esa es la estructura jurídica. Al momento de la dictación de la ley 19.53, la ley indígena, nos constituimos en comunidades indígenas y en asociaciones indígenas. Tiene hartas deficiencias tipo de estructura jurídica, por la cual no nos permitía desarrollarnos en términos productivos y en términos de desarrollo económico. Tuvimos un buen tiempo, nos endeudamos con el INDAP como asociaciones indígenas, conseguimos mucha plata, comercializamos lupino. El año 96 hicimos la primera exportación de lupino a través de una empresa exportadora que se llama Soexpa. Ya teníamos estructura jurídica como asociación indígena, pero tampoco nos satisfacían las exigencias legales para comercializar. Me acuerdo que no nos querían dar el giro de agrícola del servicio de impuesto interno. Una cosa de loco, que es impresionante. Entonces decidimos nosotros constituir una sociedad anónima. Una sociedad anónima que se llama Maquebo S.A. Constituimos sociedad anónima, que es un instrumento creado no por esta sociedad chilena que viene extraída de Europa, que son las AG. Y con este instrumento nosotros logramos hacer el año 97 y 98 la primera exportación de lupino amargo a Europa. En ese año me toca a mí viajar por los exportadores, trabajamos a través de Bronco y fue una cosa muy interesante. Producto al logo del saco, es decir, a cuánto yo no vine preparado, que por otras razones, pero tenemos un video que grafica totalmente lo que les estoy contando en síntesis. Existe un video donde grafica donde no teníamos construido nada, hasta donde tenemos hoy día construido todas las bodegas que tenemos. Hoy día tenemos una infraestructura bastante grande. Entonces, le pusimos lupino Maquebo, el producto de agricultores mapuche de la región de la Araucanía en esos años. Y bajo eso, nosotros nos asociamos a una empresa exportadora y seguimos exportando hasta el día de hoy día. O sea, ese es nuestro fuerte. Y las asociaciones indígenas no nos servían como un instrumento comercializador. Siempre fue una dificultad, la comunidad indígena igual.
por un tema de marginación, de discriminación de la sociedad chilena y de la legislación chilena hacia el sector mapuche, ocurrían todas estas cosas. Hoy día, afortunadamente, hay muchos mapuches que tienen cuenta corriente, o sea, eso ya no es novedad. O sea, hoy día el pueblo mapuche ha ganado un espacio dentro de la sociedad comercial, puede acceder a un pacto, perfectamente podría tener cuenta corriente, yo sé que ustedes deben tenerla, seguramente. En ese sentido ha ido cambiando la sociedad. Entonces, siempre nosotros estuvimos buscando cuál era, como mapuche productores, cuál era la organización que realmente a nosotros nos podía catapultar al éxito. ¿Qué instrumento jurídico se acercaba más al tema de la solidaridad, al tema de colaborar mutuamente? Y fuimos buscando, a todo esto ya van como 25 años de historia, basta rapidito los años. Y finalmente, en 2006, decidimos constituirnos en cooperativa. Lamentablemente esta estructura cooperativa no recoge lo que es la comunidad indígena, territorial y varias otras cosas que son muy importantes, elementos que son muy importantes dentro de la cultura mapuche. Pero encontramos que el cooperativismo, leímos la historia del cooperativismo después de la Segunda Guerra Mundial, encontramos que era solidario y que además prometía al éxito productivo y económico y industrial. 4 elementos como bien interesantes que habría que considerar. Y dijimos, bueno, completamos una cooperativa, pero entraron solo personas individuales, como individuos o como familias. Por lo tanto, constituimos las mismas 6 bodegas que teníamos, centros de acopio, lugares territorialmente dispersos en Manquehue, las constituimos en cooperativas y también se anexaron otros sectores, pero en las cooperativas elegimos los mejores, por decirlo así, suena feo decirlo, pero hay que decirlo, como los mejores elementos, los peñas más emprendedores, los más agallados, que tenían ganas de ir para arriba, los elegimos. Constituíamos la cooperativa y finalmente constituimos una federación de cooperativas, por eso se llama FEDERCOP. Ambiciosamente le pusimos Federación Regional de Cooperativas Campesinas, pero no somos mapuches. El título es de campesino, nosotros somos todos mapuches. Pero insospechadamente esta estructura jurídica no ha traído grandes satisfacciones. Con esta estructura de la federación nosotros hemos logrado negociar con el gobierno proyectos millonarios. El programa de encadenamiento agrocomercial que nosotros administramos es un proyecto que lo financia el gobierno del Ministerio de Agricultura, en donde le decimos al Peñi, usted Peñi tiene 10 hectáreas, sabe que nosotros tenemos que financiar el 50% y usted consiga el otro 50% para que produzca trigo y vino a ver un financiamiento por 3 años. Por lo tanto, cada uno de nuestros agricultores asociados a nosotros recibe 2 millones de pesos por año para hacer producir su tierra, subsidiado, regalado. Eso es uno de los grandes éxitos. Y además, lo que produce el Peñi, con la condición de que tiene que vendérselo a la federación y la federación lo exporta para afuera. Y después, a la vuelta del retorno de las plata de la exportación, él vuelve a obtener una liquidación mínima, pero que le permite hoy día transar el pepino, por decirlo, hoy día el pepino, común cosecha, en este momento nosotros lo estamos pagando 250 pesos. Nosotros damos todo el proceso y lo estamos aportando a $1.50 a Europa. Esa es la relación. Por lo tanto, los países se ven beneficiados. Pero nosotros somos un grupo, no selecto, pero un grupo que escogimos, no es círculo cerrado tampoco, es abierto y nos ha permitido obtener rentabilidad en el negocio productivo que viene de la tierra, y nos ha fortalecido. Institucionalmente, hoy día nosotros somos socios de la Agencia de Desarrollo de la Araucanía, la famosa ARPP, somos parte del programa de Nutri-Gran, perteneciendo también a la competitividad, y a través de ello estamos desarrollando, la verdad, un proyecto multimillonario. O sea, nosotros estamos apostando justamente a lo que ustedes dicen, Peñi. Nosotros cotizamos un molino en Brasil y otro en Alemania, industrial, y queremos colocar una panadería industrial, porque queremos como mapuche ser los proveedores del pan que come la gente en el mundo.